Semana Santa. Hoy comienza la semana que cambió la historia para siempre. Hoy es un día especial. Y es un día especial porque recordamos el momento en que Jesús entró en Jerusalén y lo hizo en una forma triunfante. Lo hizo como rey. Como vamos a ver en el sermón, aunque muchos quizás no entendían lo que estaba sucediendo, la realidad es que el Padre lo entendía, el Hijo lo entendió y en efecto, quien entró por Jerusalén, aunque sí fue montado en un pollino, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, denle un aplauso fuerte. Él continúa siendo, Él será el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, el que domina sobre todo, ante cual toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, todos los ángeles, los que están en la tierra, todos los humanos, aun los que no quieran, y los que están debajo de la tierra, el infierno, Satanás y todos sus demonios, un día tendrán que reconocer, tendrán que doblar rodilla y reconocer y publicar que Él es Señor. Le da otro aplauso a Él. Yes. Gloria a Jesús. Queremos, por supuesto, honrar el Domingo de Ramos, como lo conocemos en nuestra iglesia, como se conoce a través de la historia. Pero queremos no solamente celebrar, sino queremos recibir palabra de Dios y que los eventos, no solamente las enseñanzas dichas en palabras del Domingo de Ramos, sino que también los eventos del Domingo de Ramos, aquellos mensajes que se dan sin palabras, pero que son muy claros, podamos recibirlos hoy, podamos entenderlo y podamos vivir una vida triunfante. ¿A quién le gusta ante nosotros ser un perdedor? ¿Quién vino aquí para ser un perdedor, aprender a ser un perdedor? Le tengo buenas noticias. Qué bueno que nadie vino con esa actitud, porque aquí hay solo ganadores. Aquí hay solo ganadores. En el nombre del Señor, eso es lo que hay en este lugar. ¿Y saben por qué lo puedo decir con toda certeza? Y no son palabras de la boca para afuera, no son palabras sin intención que nos hagan de corazón. No, puedo decirlo con toda base, porque la palabra enseña en Romanos capítulo 8 que tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores. En el Sermón del Monte, Jesús le dijo algo a los discípulos que también los pone a ellos como más que vencedores. Los discípulos, nuevos discípulos, no eran maduros en carácter, no eran maduros en conocimiento, no habían pasado el seminario bíblico, no tenían ni siquiera un año de instituto bíblico, ninguno tenía el título de una cosa diferente a ser simplemente seguidores de Jesús. Y Jesús en esa ocasión a personas tan inmaduras le dijo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y yo no sé qué significa eso para ti, pero para mí eso significa: ustedes tienen el poder para vencer. Ustedes tienen el poder para influenciar. ¿No es eso lo que pasa con la sal? Donde quiera que usted ponga sal, donde quiera que lo ponga, eso va a absorber el sabor de la sal. Va a ser influenciado por la sal. La sal influencia, la sal manda. La sal también persevera. Jesús le dijo a los discípulos, reitero, al principio del ministerio, en el primer año, el primer sermón que ellos escucharon: ustedes ya son la sal de la tierra y la luz del mundo. La luz, al igual que la sal, donde quiera que lo pongan, no hay cantidad de oscuridad que pueda apagar la luz. La luz siempre va a vencer. La palabra enseña que tú y yo somos más que vencedores. Y hay veces que nosotros, por nuestras circunstancias, hay veces que nosotros, por nuestras realidades, a veces no creemos y no vivimos como más que vencedores. Pero permítame decirle que al final de la historia, cuando Dios mira el panorama de tu vida y de mi vida y lo ve completo, Él entiende que tú y yo somos más que vencedores. La palabra enseña que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso habla del fin, de la glorificación del creyente. Jesús dice eso de ti y de mí. La palabra enseña en Romanos capítulo 8 que a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando del proceso completo, pero lo da como ya está hecho. Tú y yo tenemos un destino glorioso y no hay infierno que lo pueda detener. No sé si usted escuchó bien eso. Tú y yo tenemos un destino glorioso
Y no hay infierno que lo pueda detener. Nada ni nadie podrá jamás detener la iglesia del Señor Jesús. Como él dijo en Cesarea de Filipos, dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo, mi iglesia será, tú y yo somos victoriosos. El infierno tiembla ante ti y mí. No es tú quien tiene que temblar ante el infierno, es el infierno quien tiembla ante la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Le da un aplauso al Señor. Yo le he titulado el sermón de hoy Lecciones victoriosas o lecciones de victoria desde el lomo de un burro. Lecciones victoriosas o lecciones de victoria desde el lomo de un burro. Y no, el mejor maestro que ha tenido la historia habló en múltiples ocasiones, pero en esta ocasión él eligió en su soberana voluntad. El Padre había elegido ya, como vamos a ver hoy, en su soberana voluntad, que fuera desde la espalda de un pollino o de un burro que Él enseñara las mayores lecciones que podemos aprender de victoria. Así que yo creo que en cualquier país latino, no sé si esto es en Cuba nada más, porque yo soy cubano, un burro, cuando tú le dices burro a una persona o piensas, a veces no lo dices, pero ¿qué burro es? Lo piensas nomás porque no puedes ofender. Estás pensando que la persona es tonta. Y miren cómo es el Señor que eligió un burro para darnos las lecciones más significativas que podemos tener de victoria, Hay algunas cosas que quiero hacer hoy. Lo primero que quisiera hacer es leer en el pasaje bíblico exactamente todo lo que ocurrió el domingo de Ramos, 2000 años atrás. ¿Qué ocurrió en el primer domingo de Ramos? Podemos decirle así. 2000 años atrás. Y para eso quiero leer de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero quiero basarme en el evangelio de Mateo capítulo 21, ya puede ir buscándolo. Ahora, yo he hecho el estudio y he puesto, siguiendo la guía de Mateo, cuando Mateo omite algo, pues quizás Lucas o quizás Juan o Marcos lo dice. Y yo he insertado históricamente, cronológicamente, ¿verdad?, de Marcos, Lucas y Juan en la narrativa de Mateo lo que sucede. ¿Me están siguiendo? Entonces yo quisiera leérselo y se lo voy a leer completo y después vamos a ver 9 formas, no una, 9 formas en las que Jesús entró triunfante a Jerusalén. Y vamos en esas 9 formas a aprender 9 lecciones porque Él entró triunfante en 9 formas diferentes y cada una de esas formas tiene una lección para ti y para mí hoy. Esas son las lecciones que vamos a aprender desde las espaldas de un burro. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted va a necesitar su Biblia, su iPad para seguirme porque no van a verlo en la pantalla, tengo entendido. Si lo ven todo en la pantalla, crean con toda certeza que Dios hizo un milagro, porque yo no les di a ellos todo lo que tengo aquí. ¿Vale? Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron al pueblo llamado Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de ellos con el siguiente encargo. Vayan a la aldea de allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desátenlas y tráiganmelas. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor las necesita. Entonces les permitirá llevárselas de inmediato. Eso sucedió para que se cumpliera la profecía que dice, dile a la gente de Jerusalén, o dile a las hijas de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado.
Ahora Marcos en su capítulo 11 nos da ciertos detalles. Marcos, porque le escribió a una población o a una audiencia diferente a Mateo, narra el evangelio de una forma diferente. Y hoy, gracias a eso, tú y yo podemos tener la historia completa desde todos los puntos de vista. Marcos 11:4 nos dice, los dos discípulos salieron y encontraron el burrito atado en la calle. Dice que estaba atado en la calle. Como que entraron a la ciudad y para que no hubiera pregunta ninguna, no hubiera duda ninguna, estaba en la misma calle frente a ellos. Pero no solamente eso, dice frente a la puerta de una casa. Estaba atado frente a la puerta de una casa. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando ese burrito? Ellos contestaron tal como Jesús les había dicho y los dejaron llevarlo. Ahora Lucas, en el capítulo 19, versículo 32, nos dice algo un poquito diferente, que añade luz a esto. Dice, así que fueron y encontraron al burrito, tal como Jesús había dicho. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? Quiere decir que Lucas añade luz a lo que Marcos nos está diciendo y nos damos cuenta que aquellos que estaban allí eran en efecto los dueños, tal como la profecía lo decía, tal como Jesús había ordenado. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 16, se nos dice un poquito más. Dice, al principio, sus discípulos no entendieron que esto era el cumplimiento de una profecía. Pero después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se habían hecho estas cosas acerca de él y que se las habían escrito. Es decir, que ellos entendieron que eso era una profecía, no en el momento que estaba sucediendo, sino después de la glorificación. Es decir, después que Jesús resucitó y que asciende, ellos meditando en esta palabra se dieron cuenta, espérate. Lo que sucedió fue el cumplimiento exacto y perfecto de lo que había predicho o lo que había profetizado Zacarías. Se da cuenta cómo todo, es decir, ellos no estaban entendiendo, estaban viviendo literalmente la palabra de Dios, estaban viviendo literalmente lo que Dios en su soberanía y en su poder y en su omnisciencia había dicho literalmente, y ellos sin saberlo lo estaban viviendo. Claro, Jesús es diferente, porque en él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Es decir, que él lo sabe todo. Él es Dios. Y como él es Dios, él sabía perfectamente lo que había dicho Zacarías y lo estaba haciendo cumplir de una forma intencional. Jesús. Ahora los discípulos no entendían, no sabían. Sin embargo, también lo estaban haciendo al pie de la letra. Estaban simplemente cumpliendo con lo que Dios había decretado y tenía que suceder. Seguimos. En el versículo 7 de Mateo capítulo 21, es decir, regresamos a la narrativa de Mateo. Dice, llevaron a la burra y su cría a Jesús y pusieron sus mantos sobre el burrito y él se montó. Y aunque aquí no dice mucho más de esto, yo que soy del campo les puedo garantizar 100% que lo que acabamos de leer es literalmente un gran milagro. Porque no hay ningún animal, ni burro, ni caballo, ni ningún animal que sin domar alguien se siente encima y camine como si nada. Es un detalle más, es Dios quizás usando su sentido de humor y dejándonos saber que Él tiene todo bajo control. Hasta las emociones de un burro, Él las tiene bajo control todo el tiempo, porque Él es Dios. Versículo 8, la mayoría de la multitud tendió sus mantos sobre el camino delante de Él. Y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente a su alrededor gritaba, alabado sea Dios por el Hijo de David, o bendito el que viene, el Hijo de David, o Hosana, es lo mismo que estábamos cantando en esta última canción. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, alabado sea Dios en el cielo más alto. Ahora Juan, en el capítulo 12 de su evangelio, el versículo 17 nos dice algo más. Dice, muchos de los que estaban en la multitud habían visto a Jesús llamar a Lázaro para que saliera de la tumba, resucitándolo de los muertos, y estaban contando a otros al respecto. Por eso la multitud salió a recibirlo, porque habían oído hablar de la señal milagrosa. Quiere decir que esta multitud estaba en el camino que desciende del Monte de los Olivos a Jerusalén. Los que hemos ido a Jerusalén
Creo que los que hemos ido y han ido conmigo el último viaje, no caminamos ese camino. Lo anduvimos en la guagua por tiempo, pero normalmente cuando alguien va al Monte de los Olivos, hoy por hoy, viene caminando desde el Monte de los Olivos hasta Getsemaní, que está al fondo del Monte de los Olivos. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que nos está diciendo la razón por la que ellos estaban allí. En Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, de modo que muchos judíos de todo el mundo estaban en Jerusalén. Y la fama de que el Señor Jesús, hacía una semana atrás, había resucitado a Lázaro, había contagiado toda la ciudad. De modo que la ciudad o las personas habían salido de la ciudad, del centro de Jerusalén, y ahora estaban en el Monte de los Olivos esperando a Jesús, porque Jesús había hecho el gran milagro de resucitar a un muerto. Si usted no lo sabe, sí, Él tiene el poder para resucitar muertos. Entonces, y hoy también, Él sigue siendo el mismo, como dice Hebreos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo todo el poder. Pero aquí Juan nos está diciendo simplemente la razón por la que estaban allí. Estaban allí porque simplemente Dios había hecho el milagro de la resurrección de Lázaro. Versículo 18 de Juan 12. Por eso la multitud salió a recibirlo, porque habían oído hablar de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: no podemos hacer nada. Miren, todos le siguen. Esto nos habla un poquito de la actitud que tenían los fariseos. Es decir, la élite religiosa, los fariseos, la élite religiosa, los que más debían conocer Biblia, ni siquiera identificaron que era el cumplimiento de una profecía. Y ni siquiera se habían alegrado por la resurrección de alguien que había muerto. Era una buena noticia para la familia. No. En el corazón de los escribas y fariseos estaba el orgullo de ellos y todo lo que podían pensar, a pesar de que habían tantas cosas religiosas sucediendo como el cumplimiento de una profecía y la resurrección de un familiar. Eso ellos lo pasaron por alto. Todo su enfoque era lo que eso significaba para ellos, y lo que significaba para ellos que ya la atención y la autoridad en el mundo religioso no estaba en ellos, estaba en Jesús. Estaban absolutamente celosos. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: no podemos hacer nada. Miren, todos le siguen. Versículo 39 del capítulo 19 de Lucas dice: pero algunos de los fariseos que estaban entre la multitud dijeron: maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas. Es decir, ellos estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y eso le caía mal a los fariseos. De modo que ellos le pidieron a Jesús, mire qué tontería, ellos pedirle a Jesús que callara al cumplimiento de una profecía. ¿Ve? Él respondió, versículo 40, Lucas 19:40: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino estallarían en gritos. Qué declaración. Si ellos se callan, las piedras hablan. Versículo 41: pero al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad delante de él, comenzó a llorar. De nuevo, los que hemos ido a Jerusalén y hemos bajado del Monte de los Olivos, hay un espacio entre el Monte de los Olivos y Getsemaní. En el medio hay un espacio dedicado. Se supone que allí fue donde Jesús tuvo esta visión, y podemos entenderlo muy claro mirando desde el Monte de los Olivos. Uno ve una vista panorámica de todo Jerusalén, especialmente hoy por hoy donde está la cúpula dorada. Allí estaba el templo y esa era exactamente la vista que Jesús tenía. Y al ver a Jerusalén y entender que estaba descendiendo como el rey de los judíos y todo lo que eso implicaba para Jerusalén, Jesús lloró, y lloró con llanto, con gemido. Dice el versículo 42: ¿cómo quisiera, esto fue lo que Jesús dijo, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, comprendieras el camino a la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Pronto tus enemigos levantarán murallas a tu alrededor, te rodearán y te encerrarán por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste el tiempo en que Dios te visitó. ¿Quién le visitó?
Dios. ¿Y quién venía montado sobre el pollino? Jesús. Él es Dios. Es una autodeclaración de la deidad de Jesús. Pero al mismo tiempo, esto es una muestra más de que Él está en absoluto control de todo. Es decir, cuando Jesús estaba llorando y estaba diciendo esto acerca de Jerusalén, estaba profetizando lo que ocurrió al pie de la letra, exactamente como Jesús lo dijo en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Y en efecto, como él acaba de decir, la rodearon, mataron hasta los niños, a todos, y no quedó piedra sobre piedra. Entre paréntesis, el antisemitismo ha existido desde antes que Jesús naciera, y esto es una muestra más del antisemitismo. Todos perecieron, o muchos perecieron. Versículo 45 de Lucas 19, vemos cómo Jesús limpia el templo. Cuando entra a Jerusalén, limpia el templo. Ahora, si regresamos a Mateo y seguimos con la historia, dice Mateo 21:10. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada cuando él entró. ¿Quién es este?, preguntaban. Y la multitud contestaba: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, Marcos capítulo 11 y versículo 11 nos añade un poquito más de luz. Y dice: así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de observar determinadamente todo a su alrededor, salió y regresó a Betania, donde era Lázaro, María y Marta. Regresó a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. En el versículo 12 se nos habla cómo Jesús maldice a la higuera estéril. Quiere decir que Jesús llega a Jerusalén, toda la procesión, todo lo que hoy llamamos Domingo de Ramos. Jesús termina yendo a Jerusalén, entra al templo, ve todo esto y regresa a la aldea de Betania, donde eran. Jesús se quedaba en Betania, no se quedaba en Jerusalén, se quedaba en la aldea de Betania, fuera de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, porque allí estaban sus amigos, Marta, María y Lázaro. Ahora, al día siguiente Jesús toma el mismo camino, ya no hay la misma procesión de personas recibiéndolo, y en el camino con sus discípulos Jesús ve una higuera, un árbol de higos muy frondoso. Era temprano, no era tiempo para la cosecha, y Jesús maldice este árbol de higos, y en efecto sabemos que no produjo fruto. Y después es que Jesús entra al templo y limpia el templo. Dice el versículo 15: cuando regresaron a Jerusalén, quiere decir que ya habían estado en Jerusalén. Por eso, el día siguiente que ellos entran a Jerusalén, cuando regresaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que compraban y vendían, y hace la limpieza del templo, tal como lo hizo en el año número 1 de su ministerio, cuando él limpia el templo. Quería simplemente que tuviéramos la imagen completa de los acontecimientos, de la historia, de lo que sucedió, porque ahora vamos a ver cómo esos acontecimientos nos hablan y cómo podemos ver en cada uno de ellos 9 formas en las que Jesús fue triunfante, en la que él experimentó triunfo, victoria, y vamos a ver una lección con cada una. La idea principal, lo que hemos visto hasta ahora, mirándolo desde otro ángulo, es que Jesús, escuche bien por favor, entró a Jerusalén en un burro, no en derrota, sino en triunfo intencional, profético y divino. Jesús entró a Jerusalén en un burro, no en derrota, sino en un triunfo intencional, profético y divino. Él redefinió básicamente en sus propios términos lo que significa triunfo, lo que significa victoria, y cómo el reino de Dios avanza con humildad sobre un pollino, sobre un burro, con humildad, con propósito y con obediencia. Ese es el panorama que estamos mirándolo desde una forma diferente. Ahora quiero nombrar cada una de estas formas en las que Jesús fue triunfante y la lección que eso nos enseña a nosotros hoy. Y la primera es que la vemos en el cumplimiento triunfante de la profecía. Hoy no nos alcanza el tiempo para nombrar uno por uno todos los acontecimientos que ocurrieron para evitar que Jesús para este tiempo estuviera en Betsabé, al lado de Betania. Pero si usted no sabe, Dios le dio la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. La única forma en que eso se puede cumplir es a través
de Jesús. Es en Jesús que todas las familias de la tierra reciben la salvación, reciben bendición de lo alto. Y Dios le dijo eso a Abraham, y la esposa de Abraham resultó estéril. Y la esposa del hijo de Abraham resultó estéril. Y la esposa del nieto de Abraham resultó estéril. ¿Se da cuenta cómo el enemigo se opone a todo lo que Dios? Porque Dios había dicho que desde la simiente de él, de la generación, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Desde hace tanto tiempo atrás, desde Abraham, hay oposición. Aquí vemos la declaración triunfante que él había de entrar montado en un pollino y reconocido como rey, y nada ni nadie jamás pudo evitar que el pueblo de Israel existiera y que Jesús naciera como nació y que llegara hasta este momento. Es más, que he resumido más de miles de años de historia en solamente unas cortas palabras, pero podemos ver allí en una forma majestuosa el triunfo que él tiene, el triunfo que representó el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Ahora Jesús lo hizo de una forma deliberada. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: ustedes entren allí a la ciudad y allí encontrarán un pollino, ni siquiera una burra con un burrito, y en el burrito fue que él entró. Jesús deliberadamente, de una forma muy intencional, hizo cumplir la palabra de Dios. Eso fue triunfante, porque de nuevo habían ocurrido tantas cosas para evitar eso, pero ninguna de ellas había evitado esto. A mí me fascina, ya que aquí hablamos de la limpieza del templo, a mí me fascina la limpieza del templo, no solamente esta, sino la primera. En el año en que Jesús comienza su ministerio, cuando tenía 30 años, 3 años y medio del ministerio público de Jesús, entra en la fiesta de la Pascua de sus 30 años, el primer año del ministerio, entra y hace la misma limpieza del templo. Y desde entonces, la guardia del templo, es decir, los romanos, no los judíos, los romanos van al templo, la guardia del templo, con todo lo que el imperio romano representaba. Y además de la guardia del templo, la élite religiosa, que eran quienes querían matar a Jesús, querían matarlo desde ese momento. Ahora explíqueme usted con qué autoridad alguien, una persona única, uno solo, indefenso, que nunca demostró violencia, salió del templo como sin nada. Y toda la guardia buscándolo y todo el mundo queriendo matarlo, y él salió como sin nada. El punto que quiero acentuar es el siguiente: él hace cumplir la profecía del Padre, todo lo que estaba escrito acerca de él, al pie de la letra. Y no hay nada ni nadie que pueda detener eso. Él hace cumplir la profecía del Señor. Ahora, para ti y para mí, ¿qué hay de eso? ¿O qué hay en eso para ti y para mí hoy? Bueno, la lección de victoria para ti y para mí hoy, en ese evento nomás, en el primer punto nomás, es que la victoria comienza cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida. La victoria comienza cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida. Y yo sé que tú y yo, quizás no haya una profecía en la Biblia directamente de cómo, Ramón va a entrar a la ciudad de Tampa y va a encontrarse con un Nissan y va a montarse en el Nissan y van a predicarle a alguien. No, yo sé que eso no es tan específico para ti y para mí. Pero ¿cuántas cosas dice la palabra de Dios en una forma general de ti y de mí que son igual de importantes? ¿Cuántas no las dice? ¿Qué tal si vamos a Romanos capítulo 8? No tienen que ir ahora, pero si estaba Romanos capítulo 8 y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué tal si vivimos cada día intencionalmente a la luz de esa palabra? ¿Qué tal si cada día que tú y yo enfrentamos los retos y las luchas que enfrentamos en nuestra vida, y el mundo entero, el espejo y el mundo entero y Satanás también nos está diciendo que somos perdedores, pero tú y yo en una forma intencional y con una fe absoluta hacemos cumplir la palabra de Dios? Podemos pararnos ante cualquier cosa y decirle: no, la palabra dice que yo soy más que un vencedor. La victoria comienza cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida y en mi vida. Ahora,
lo opuesto también es cierto. La derrota comienza cuando tú y yo no hacemos cumplir la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo no nos disponemos a la obediencia, cada vez que tú y yo intencionalmente ignoramos la palabra de Dios, estamos preparándonos a nosotros mismos para una derrota. Y no debiera ser casualidad que el resto de nuestra vida, si no vivimos en obediencia, estamos viviendo en derrota. La victoria comienza cuando la palabra de Dios se cumple en tu vida. Esa es la primera lección. La segunda lección tiene que ver con la humildad triunfante de Jesús. Pensemos por un momento en las emociones que tuvo Jesús. Evidentemente él lloró, había emociones, tuvo hambre, había emociones. Jesús era una persona, de cierto modo, como tú y como yo. Aunque era 100% Dios, sí lo era, también era 100% hombre. Era una persona como tú y como yo. Ahora, cuando la ciudad entera se para a ambos lados del camino y te tienden la ropa delante de ti para que tú pases como rey, ¿a quién no le crece la cabeza? ¿A quién no le crece el orgullo? ¿Quién no es tentado por el orgullo? Sin embargo, él venía montado en un burrito, no en un caballo de guerra, no en un caballo blanco, muy lindo, muy bien ensillado, con todo. No. Él vino en un pollino, en un insignificante burrito que lo que servía era para trabajar. Su humildad fue intencional. Y no había aplauso de nadie, no había multitud que moviera la convicción que había en el corazón de él. Él era triunfante sobre sus emociones. Él manejaba sus emociones a la verdad de quien él era. Y aunque era el rey de reyes y señores de señores, él entendía que venía montado en un burrito y que no era el tiempo para que todo el mundo doblara rodillas delante de él. Era el tiempo para él ir al Calvario. Y aunque todo el mundo venía diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, él sabía que aunque era el rey de Israel, todavía no había sido coronado, estaba de camino al Calvario. Él manejó sus emociones. Y la lección que podemos ver de ahí es que la verdadera grandeza no exhibe orgullo, llega montada en humildad. La verdadera grandeza no exhibe orgullo, llega montada en humildad. ¿Quieres conocer a alguien realmente grande? Muéstrame la humildad de esa persona. El orgullo fue lo que hizo que Satanás se rebelara en contra de Dios. El orgullo puede causar que personas hagan cosas inentendibles. El orgullo viene justo antes de la caída. Cuidado con el orgullo. La verdadera grandeza no exhibe orgullo, llega montada en humildad. ¿Y quién mejor que Jesús para eso? Ahí está la lección, el triunfo sobre sus emociones y lo que eso significa para nosotros. El día que tú pienses ser alguien, el día que tú pienses que tú eres la última Coca-Cola del desierto y que pienses que eres la cuarta persona de la Trinidad, pues tu matemática está mal porque hay 3. Yo pensaba que se iban a reír un poquito más con esa. No hay cuarta persona de la Trinidad, hay 3. El día que tú creas que tú eres la cuarta persona de la Trinidad, se te infló la cabeza. Desínflala. Si el Rey de Reyes entró montado en un burrito, ¿cómo tú ves que vas a entrar? ¿Con guardaespaldas y en un Rolls Royce, como andan muchos por ahí hoy? No, ese no es mi rey. Mi rey entró montado en un burrito. Él entró en una humilde situación triunfante sobre la humildad. La tercera lección y la tercera forma en que vemos que Jesús triunfa es el triunfo sobre su identidad. Su identidad fue mostrada de alguna forma triunfante. La multitud clamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora pensemos por un momento esto. Como vimos ahorita, y por eso leí toda la historia de diferentes ángulos, de diferentes evangelistas o escritores de evangelios, ni los discípulos entendían lo que estaba sucediendo. Los discípulos no entendían, estaban desatando el burrito, demás y demás, ellos no entendían. La profecía, ellos no la entendían. Fue mucho después que ellos entendieron que se trataba de una profecía.
¿Cree usted entonces que el resto del pueblo entendía perfectamente la profecía y por eso estaban clamando la profecía en voz alta? No. Lo que estaba sucediendo era un acto milagroso. Era un acto en que personas sin entenderlo, sin conocimiento, inconscientemente estaban profetizando la palabra de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Y lo que estaban profetizando era lo que el mundo quería negar, lo que Satanás quería negar, lo que la élite religiosa quería negar, pero nadie podía borrarlo. Y es que Él es el Rey de Israel, el ungido, que Él es el Mesías Salvador. Aunque los escribas y fariseos no querían recibirlo, aunque la gente no lo entendía, ni los discípulos lo entendían, todos tuvieron que decir unánimemente: bendito el que viene en el nombre del Señor. A voz alta, con bocinas, todo el mundo tuvo que decirlo. Y así de grande es el Señor. Un triunfo sobre el silencio, un triunfo sobre la ignorancia, un triunfo que tenía que ver con la identidad de Él. Y la lección que podemos aprender de esto es que Jesús gana al revelarnos quién Él es, no por fuerza, sino por revelación. Tú sabes que muchas personas quieren impactar a los demás. Hoy en día ser un youtuber, un influencer. Hoy en día todo el mundo quiere ser un influencer. Que ven las cámaras y las luces para influenciar, un influencer. Jesús se montó en un pollino y dejó que el influencer fuera Dios. Y cuando Él dejó que el influencer fuera Dios, todo el mundo, aún por ignorancia, tuvo que decir lo que Dios había decretado. Él es el Rey de Israel. Le da otro aplauso al Señor. La identidad es algo muy importante. El tema de hoy no es la identidad, pero si alguien tiene baja autoestima, si alguien ha sido engañado y te han dicho que tú eres tonto o estúpido o bobo, o que tú no sabes para dónde vas, que no tienes futuro, yo quiero decirte que tú eres más que un vencedor en el nombre de Jesús. No importa si tienes un título universitario, no importa la educación que tengas, no importa si sabes inglés o no sabes inglés, si lo pronuncias bien o lo pronuncias mal. La palabra enseña que tu identidad es más que vencedor si estás en Cristo. Y lo que el mundo diga, que lo diga, pero tu identidad es esa y punto. La cuarta forma en la que Jesús fue triunfante se demostró en el control triunfante de los detalles. El control triunfante de los detalles. Es decir, esto de las instrucciones del burrito, de cómo lo iban a desatar. Yo no sé cómo usted explica eso. Yo no sé cómo usted lo explica. La única forma de explicarlo es que Él tiene control sobre absolutamente todo. Y a Dios le place revelar su gloria aún en los detalles. De hecho, si usted lee Juan capítulo 12, Si usted lee Juan capítulo 12, se me está acabando el tiempo, y lee el capítulo 11, se va a dar cuenta de algo poderosísimo. Se va a dar cuenta de diferentes detalles. Por ejemplo, cuando los escribas y fariseos estaban discutiendo, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo antes del domingo de Ramos, Caifás tuvo una revelación. Caifás, el sumo sacerdote, en la casa de Caifás fue donde Jesús pasó su última noche. Lo que hemos ido a Jerusalén, para mí, uno de los momentos más significativos en todo Israel es estar en la casa de Caifás, estar en el hoyo donde Jesús pasó literalmente allí su última noche, y eso con entendimiento, sin lugar a dudas. Bueno, Caifás, el sumo sacerdote que en una forma injusta termina siendo sumo sacerdote y que termina crucificando a Jesús o siendo la autoridad máxima para crucificar a Jesús, termina siendo profeta de cierto momento. ¿Se acuerdan otro pasaje en la Biblia en que Dios usó un burro? ¿Se acuerdan otro? Es que Dios usó a 3 burros
El primero por allá en el Antiguo Testamento. El segundo aquí, este burrito que se encargó de llevar al Señor Jesús y cumplir la profecía. Y el tercer burro era el sumo sacerdote, que aunque era burro y no quería entender por su voluntad quién era Jesús, tuvo que confesarlo y decirlo. Los detalles nos dicen el poder absoluto que tiene el Señor Jesús y su triunfo sobre absolutamente todas las cosas. Si algún día piensas que Dios no tiene control sobre tu situación hoy, yo quiero decirte, mira, quédate tranquilo que Él sabe exactamente lo que estás haciendo. Él tiene un control absoluto y aunque tú no lo entiendes ahora, un día será como los discípulos y lo vas a entender perfectamente. La quinta forma en la que Jesús triunfó fue en la alabanza recibida. El pueblo con las ramas y demás. Es decir, Jesús estaba entrando a Jerusalén y él estaba muy consciente de cómo estaba entrando. Era su camino al Calvario, literalmente, ¿verdad? Pero no obstante, al Señor le plació, al Padre le plació que en esa entrada no solamente se cumpliera la profecía, sino que él entrara con la gloria que merece un rey. Aunque iba de camino al Calvario y no al trono, no obstante, quien iba sentado en ese pollino era el Rey de Reyes. Y Dios se encargó, por encima de todas las cosas, por encima de la autoridad de los escribas y fariseos, por encima de la influencia que ellos tenían, por encima de absolutamente todo, Dios se encargó de que esto fue una experiencia de alabanza. La lección ahí está en que no necesitas la aprobación de todos. Si estás en la voluntad de Dios, hasta la tierra celebra contigo. Por supuesto, está haciendo referencia a que los escribas y fariseos estaban diciendo, mira, dile que se callen. ¿Y qué dijo Jesús? Si ellos se callan, las piedras hablan. ¿Saben qué? Hoy el mundo entero está queriendo exaltar la personalidad de alguien. Deja que Dios sea quien hable por ti. Tú no tienes que defenderte absolutamente de nada. Tú no tienes que decir absolutamente nada. Cállate y deja que sea Dios quien hable por ti. Él va a hacerlo en una forma majestuosa, en una forma extraordinaria. Él se va a encargar de que tú recibas lo que tienes que recibir, aunque otras personas lo nieguen. No necesitas la aprobación de todos. Hay muchas personas que constantemente necesitan la aprobación de alguien para seguir adelante. Tú necesitas la aprobación de Dios y solo la de Dios. Tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son autoridad. Cuando tú caminas en obediencia bajo el mandato de Dios, mira, ahí tienes todo lo que necesitas. Lo demás, que lo ponga el Señor. Quien quiera seguir, sigue. Quien no quiera seguir, no siga. Pero no hay oposición que te detenga. Muchas veces la oposición es interpretada como que Dios no está en el asunto. Y eso es una forma inmadura de interpretar las oposiciones en la vida. Dime cuándo hay un plan de Dios en la Biblia. Dime cuándo que no haya tenido oposición. Nunca. Esa es la respuesta. Nunca. Siempre todos los planes de Dios han tenido oposición. Entonces, cuando encuentres oposición, dale gracias a Dios porque Él está presente. Dale gracias a Dios porque la oposición es la demostración de que tú representas una amenaza al reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas se opone a ti. Esa es la oposición. Si tú estuvieras de acuerdo con el reino de las tinieblas, no tuvieras oposición. Perdón si lo dije muy rápido. Si estuvieras de acuerdo con el reino de las tinieblas, no tendrías oposición. Yo me asusto cuando no hay oposición. Cuando hay oposición digo, yo sé lo que está pasando. Yo sé el impacto que estoy causando en el reino de las tinieblas. Yo sé las almas que estoy salvando para el reino de la luz. Satanás siempre se opone a eso. Y el iPad se me murió, pero no el celular. Así que sigo con mis notas. Perdón. Paso a la séptima, son 9, me quedan 2 nada más. Y esta es una también muy significativa para mí. La compasión y lamento triunfante del Señor. Escuche bien eso. La compasión y lamento triunfante del Señor. Es decir, como ya vimos, Jesús lloró. De camino a Getsemaní y a Jerusalén, Jesús lloró al ver la ciudad. No creo que es necesario describir cómo y demás. Ahora dígame usted, ¿quién tiene
tal control sobre sus emociones que en su cama de muerte o de camino a la muerte, con una sentencia de muerte sabiendo que en una semana iba a ser crucificado, que en una semana iba a morir, tiene el tiempo para tener compasión por otros. Digo, wow. Eso de verdad es una gran victoria. ¿Saben que a veces Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias para que tengamos compasión de otros? Las personas que siempre están en la cima y nunca están en el valle, la persona que nunca ha experimentado dolor quizás no pueda identificarse y ser compasivo con personas que están pasando por momentos de dolor. Pero cuando tú has pasado por una experiencia de vida, cuando tú has pasado por un proceso doloroso, cuando hay alguien en ese proceso, tú tienes compasión porque tú te acuerdas que también pasaste por el proceso. La compasión, creo que a veces los hombres tenemos problemas con esto. A veces los hombres tenemos problemas con esto porque nos creemos muy machos. La compasión no es debilidad, es el triunfo del amor sobre el rechazo. La compasión no es debilidad, es el triunfo del amor sobre el rechazo. Tú puedes ser un machazo y tener un corazón dócil y amar y tener compasión. Y eso es una de las formas en las que Jesús tuvo victoria y una de las formas en las que nos enseña a nosotros. De camino al Calvario estaba pensando en otros. Estaba llorando y sufriendo por Jerusalén. 8. Rechazo triunfante del poder superficial. Es decir, la multitud quería un Mesías político. Quería un Jesús que los liberara. Pero la libertad que estaba trayendo Jesús era una libertad espiritual. Y las expectativas de la gente no se cumplió. Pero el propósito de Dios fue superior al propósito de la gente. El propósito de Dios fue superior al propósito de la gente. Ellos esperaban un caudillo militar que los libertara políticamente, y lo que Dios les entregó no fue lo que ellos estaban esperando, sino que Dios les estaba entregando libertad del mayor enemigo que la humanidad ha tenido siempre, que es el pecado. Libertad sobre el pecado, libertad sobre Satanás o de Satanás. La lección que podemos aprender de eso es que cuando eliges el plan de Dios sobre los aplausos del pueblo, ganas a un nivel aún más profundo. La gente espera de ti algo, pero Dios espera algo diferente de ti. Y cuando tú tapas tus oídos a lo que la gente quiere decirte y abres tus oídos a lo que Dios quiere decirte y te enfocas en obedecer simplemente a Dios, vas a defraudar a muchos, pero al final vas a tener una victoria aún más profunda, una victoria mayor, una victoria más significante, una que no cambia con el tiempo. Cuando eliges el plan de Dios sobre los aplausos del pueblo, ganas a un nivel más profundo. Y por último, el triunfo de ser obediente hasta la muerte. Eso es un triunfo. Muchas personas comienzan bien, pero no todos terminan bien. Y miren, en la historia reciente de la iglesia a nivel mundial, han habido muchos generales que no han terminado bien. Qué triste. A mí me rompe el corazón, a mí me destruye el corazón. Entender que un Ravi Zacharias hizo lo que hizo, que un Robert Morris hizo lo que hizo, que un Tony Evans hizo lo que hizo. Como que duele tanto. Pero qué bueno que nuestro modelo, más que cualquiera de ellos, y son personas a las que respeté mucho, nuestro modelo por encima de todos ellos es el Señor Jesús. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Él llegó hasta el final con obediencia. Hay muchas personas que no quieren ser obedientes hasta la muerte. Quieren ser obedientes hasta la gloria. Pero no hay gloria sin Calvario. Muchas personas ven a personas
entrar en un nivel superior de vida, digámoslo así, que están en otro nivel. Usted ha dicho de una persona, oh, eso es otro nivel. Quizás sí sea otro nivel y quizás sea precisamente lo que Dios prescribió para esa persona, pero tú no conoces el calvario de esa persona. Tú no conoces el proceso. Tú no conoces el dolor. Quiero decirte algo, la medida en que tú puedas pasar por el proceso, aunque sea de dolor, será la misma medida en que puedas continuar hasta la gloria. En la medida que puedas soportar el proceso, aunque sea un proceso de dolor, será la misma medida en que puedas continuar hasta la gloria. No hay gloria sin calvario. No hay gloria sin calvario. A veces, el camino a la resurrección comienza con la rendición. Como dice Filipenses capítulo 2, que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se rindió. Esta es otra palabra que a los hombres no nos gusta mucho, porque nos gusta vencer, pero rendirnos. Y no hay gloria si no nos rendimos. Hay alguien que ha dicho que la rendición ocurre en la vida del creyente por etapas o por niveles. Hoy me rindo, hoy rindo esta área de mi vida, pero el día de mañana vas a tener que rendir otra. Y el día de mañana vas a tener que rendir otra y otra. ¿Saben cómo Jesús lo dijo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Y tome su cruz cada día. Así es que se llega a la gloria. Le doy un aplauso al Rey. Así es que se llega a la gloria. Tomando tu cruz cada día. La cruz que tienes que tomar hoy, tómala, porque esa es la que te va a llevar a la gloria. El capítulo que tienes que pasar hoy, el dolor que tengas que pasar hoy, recíbelo, porque es lo que te ha de llevar a la gloria. No hay gloria sin calvario. Y si en el ejemplo mayor que podamos tener en Jesús fue así, ¿qué esperas tú? ¿Qué espero yo? Que somos mucho menos que Jesús. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Jesús ganó. Escucha esto, por favor. Jesús ganó antes de resucitar. Ganó cuando obedeció. Jesús ganó antes de resucitar. Ganó cuando obedeció. Ganó desde el lomo de un burro. Redefinió la victoria con humildad, con verdad, sumisión a la verdad del Padre. Y nos invita a seguir por el mismo camino inesperado hacia el verdadero triunfo. Tú y yo tenemos un modelo a seguir. Y ese modelo fue del que andó en un burro. Yo no sé si te ha tocado vestirte de humildad y montarte en el burro. No sé dónde estás en el proceso, pero sí sé que nuestro ejemplo tuvo que pasar por ese proceso para llegar a la gloria. Como dice Filipenses capítulo 2. Por eso, porque él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, dice Filipenses 2, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Tú y yo vivimos para glorificar al Padre. Y si Él recibe gloria por un momento difícil en nuestra vida, pues bienvenido al momento difícil. Es para su gloria y para su honra. Espero que hayamos podido aprender por lo menos de alguna de estas lecciones desde las espaldas de un burro, y que sean lecciones de victoria para ti y para mí. Tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Les amo en el Señor.